Muy buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas. La semana pasada, cuando se planteó el tema, dijimos que cuando las barbas del vecino arden, hay que ponerlas en remojo. Y otro dicho que dice que el que tiene la cola que se le incendia no debe andar cerca del fuego. Y eso es lo que está pasando en este momento. Porque más allá de los principios que sustentan una democracia liberal que ustedes cuestionan, hay algo que deben reconocer, y es que en otros países existe la independencia y la autonomía del Poder Judicial. En un país con 100 millones o 100 millardos de dólares en deuda pública externa, un país que se caracteriza por tener un gobierno que improvisa, que actúa coyunturalmente y efectivamente, porque crea una estructura un día, elimina esa estructura y crea otra para solapar funciones, quita merentes una vez del Banco Central, otra vez lo regresa al Banco Central, está siendo preso de las circunstancias que se presentan en el mercado internacional, sobre todo cuando estamos hablando del negocio de los bonos. La economía argentina entró en un proceso de cesación de pagos, reestructuró su deuda, pero resulta que hubo un grupo de tenedores de bonos que no aceptaron esa reestructuración de la deuda, lo que llaman los hold out. Y eso fueron a los tribunales. Y los tribunales decidieron en favor de ese grupo de tenedores de bonos. Y para la Argentina, hoy día ese es un gravísimo problema, porque si se pone en funcionamiento la cláusula del pari passu, estamos hablando de 20.000 millones de dólares, lo que afectaría las finanzas de Argentina. De manera tal que nosotros observemos esa realidad que ha pasado allí, para que la economía venezolana se maneje de mejor forma, para que nosotros no entremos a ser víctimas fácil de la lógica del capitalismo financiero que tanto critican ustedes, porque precisamente una corte del Estado de Nueva York responde a los intereses de la autonomía del Poder Judicial de allá. Hagamos que nosotros entonces aquí en Venezuela tengamos una economía sólida, que no dependa de los vaivenes de la deuda externa, que no nos estemos comprometiendo a futuro, sino que efectivamente tengamos un país que utilice su petróleo para sembrarlo, como lo dijo inicialmente Alberto Adrianis y después posteriormente Arturo Uslar Pietri. Sembremos el petróleo en una economía sustentable para que veamos la realidad de lo que está sucediendo en Argentina. Y entonces no sigamos nosotros con esa práctica corrupta que está entre los límites de la legitimación de capitales y el negocio de la corrupción con notas estructuradas y otros aspectos que forman parte de la ingeniería financiera, que los que conocen la materia lo saben hacer muy bien. Uno de los gravísimos problemas que tiene la economía venezolana es que no tiene gente preparada y formada en los cargos de la finanza venezolana. Y ustedes se han dado cuenta de eso y muchas veces han tenido que recurrir a técnicos y expertos que tanto han estigmatizado porque se formaron en las universidades de la Cuarta República. Ese es uno de los problemas graves que tiene la economía venezolana. Ustedes tienen que ver que en los próximos años, por ejemplo, el perfil de vencimiento de los bonos de PDVSA, estamos hablando que para el año 2017 cerca de 10.000 millones de dólares se vencen de los bonos de PDVSA. Analicemos el perfil de la deuda externa. ¿Cuánto va a vencer en el 2015 y en el 2016 y en el 2017? Si bien es cierto que la economía venezolana produce más de 150 millones de dólares diarios para inyectárselo al mercado,
en el mercado secundario de los bonos, y en algunos casos han ocurrido aquí en Venezuela, Venezuela puede verse sometida a ese tipo de riesgo. Evitemos entonces caer en la lógica del capitalismo depredador, tanto que ustedes hablan de socialismo, tanto que ustedes hablan de una revolución nacionalista, y es todo lo contrario lo que está pasando en Venezuela. Cada día los ricos son mucho más ricos y cada día los pobres siguen siendo más pobres, porque ustedes han utilizado los dineros del petróleo simplemente para abastecer las arcas de los ricos y de los banqueros que se han hecho ricos con este gobierno. Eso es lo que nosotros nos proponemos a cambiar. Y por esa razón, en este debate es importante tocar los principios y los puntos fundamentales. Por supuesto que estamos en contra. Yo no quisiera que ninguna corte de ningún país venga a decir o venga a aplicar sentencias en Venezuela. Yo no quisiera ver que ningún buque de PDVSA fuera embargado en algún puerto latinoamericano o en algún puerto del mundo. Yo no quiero eso para Venezuela, y por eso lucho por una revolución democrática evolutiva, para que nosotros no sigamos siendo presas del imperialismo ni de otros designios imperialistas que funcionan en otras capitales de América Latina, sino antes, por el contrario, para que tengamos una Venezuela libre, nacionalista, en donde utilicemos los recursos del petróleo para que evitemos lo que está sucediendo en Argentina, y de esta manera nosotros no estemos aquí a la vuelta de los años igualmente preocupados y angustiados porque algunos tenedores de los bonos de PDVSA o de la deuda pública externa recurran a alguna corte internacional para buscar fallos a su favor. Gracias.